¿Sabías que la asfixia perinatal es la causa principal que condiciona la necesidad de una reanimación cardiopulmonar del recién nacido? Es decir, aproximadamente un 6% de los recién nacidos precisan de reanimación en los minutos inmediatos al nacimiento. Se define como paro cardíaco la interrupción de la actividad mecánica cardíaca y se caracteriza por tres cosas: inconsciencia, apnea y ausencia del pulso palpable. En el paro respiratorio, la oxigenación y la ventilación son inadecuadas. Esta se representa como apnea o falta de respiración. Se manifiesta como cianosis y alteración en el estado de conciencia. En la población pediátrica el pronóstico es muy elevado. Sin embargo, gracias a la realización correcta de unas maniobras, así como en calidad y duración, es que se ha logrado la supervivencia y la calidad de vida tras un evento de estos. El RCP neonatal incluye un conjunto de técnicas y maniobras, cuyo objetivo es restaurar definitivamente la circulación y la respiración espontánea, minimizando la lesión cerebral del neonato. En el ámbito intrahospitalario, se ha demostrado que ha habido un aumento del 9 al 33% de supervivencia de niños al que se les realiza esta reanimación. Por ello, la importancia de conocer estas maniobras, realizarlas de manera adecuada y en el momento preciso. Es importante aclarar que la reanimación cardiopulmonar neonatal y del adulto son muy distintas. Hay diferencias especialmente anatómicas significativas con implicaciones para la intervención. Por ejemplo, la vía aérea del lactante o del niño es mucho más pequeña que la de un adulto. Es por eso que grados relativamente pequeños de edema reducen de manera significativa la vía aérea y aumentan la resistencia al flujo del aire y por ende el trabajo respiratorio. Además, la cabeza de los lactantes, especialmente el occipucio, es más grande con respecto a los hombros y el cuerpo. También es importante conocer que la lengua del lactante es más grande con respecto a la orofaringe del adulto. Como consecuencia, el desplazamiento posterior de la lengua causa obstrucción de gran magnitud de la vía aérea. Además, la laringe del lactante es más cefálica con respecto a la del adulto. Así como en los lactantes, la epiglotis tiene forma de U, es más corta, angosta y se aleja del eje de la tráquea. La distancia entre la mandíbula y los cartílagos tiroides y oides es cerca de la mitad a los del adulto. Tener un control adecuado del equipo es importante tener en materiales una bolsa autoinflable, laringoscopio, una hoja recta y hojas 0 y 1, máscara laringeal tamaño 1, máscara facial para bebé de término o prematuro, tubo endotraqueal tamaño 2, 2.5, 3 y 3.5, cánula de Guedel, ligadura de cordón umbilical, perilla, pulsera de identificación, estetoscopio, compresas precalentadas, jeringas, guantes, adrenalina, catéter umbilical, solución al 0.9% y lámpara de calor radiante. Realizar una buena reanimación cardiopulmonar neonatal es importante verificar el entorno y el equipo con el que contamos, tener un líder para la asignación de roles y una comunicación efectiva para anticipar y planificar cualquier situación. Posteriormente comenzaremos con el test de Apgar, donde contaremos el minuto de oro preguntando si el recién nacido es a término, si tiene buen tono, si respira o llora. Posteriormente tomaremos su frecuencia cardíaca por 1 minuto. Si es necesario hacerlo más hábil, podemos hacerlo 10 segundos multiplicado por 6, de esta manera obtendremos el mismo resultado. Si este es negativo, automáticamente se lleva a la lámpara de calor radiante para su adaptación. Escogeremos una buena mascarilla facial, ya que si esta no es correcta no podremos tener una ventilación adecuada ni un sello hermético. Cuando hayamos encontrado su mascarilla facial, comenzaremos con las ventilaciones contando 1, 2, metila, como se mostrará a continuación. 1, 2, ventila. 1, 2, ventila. 1, 2, ventila, las veces que sean necesarias para poder darle esa ventilación adecuada al recién nacido. Posteriormente, se vuelve a verificar la adecuada ventilación por medio de una auscultación en pulmones. Si esta es menor a 100 latidos por minuto, se verifica la cantidad de sus ventilaciones por medio de la mnemotecnia, que será por Mr. Sopa, que M significa máscara, donde verificaremos el sello hermético, R de reposicionamiento de su vía aérea, S de succión de boca, N de nariz o puede ser también por boca abierta, P de presión, donde verificaremos que se esté dando una buena inspiración adecuada durante su comprensión de la bolsa, y A
de alternar a otra vía aérea si esta es necesaria. Después de 30 segundos de ventilaciones, se vuelve a verificar la ventilación adecuada mediante la auscultación del neonato. En ausencia de mejoría de la frecuencia cardíaca con la ventilación adecuada, se realiza la inserción de una cánula endotraqueal. Antes se sugiere la aspiración con sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. La profundidad de inserción de la sonda se toma midiendo la distancia entre el borde externo de la nariz, el pabellón auricular y un punto medio entre la apófisis sifoides y el ombligo. Se procede a la inserción de la cánula endotraqueal. Se debe de tomar menos de 30 segundos en colocarla. Se utiliza una hoja de laringoscopio 0 para neonatos prematuros y 1 para neonatos a término. Una regla simple para la colocación adecuada de la profundidad de la sonda es aplicar la fórmula 6 más el peso en kilogramos del neonato. Posterior a la intubación, se confirma la colocación de la sonda endotraqueal y una adecuada ventilación por medio de la auscultación de los ruidos respiratorios biparietales, iniciando por el ápice izquierdo, después el ápice derecho, luego las bases pulmonares y por último el epigastrio. Se verifica la elevación biparietal del tórax y la capnografía. Si a pesar de la ventilación asistida durante 30 segundos el recién nacido permanece con frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, se inician las compresiones torácicas. Se deben de colocar los pulgares sobre el tercio inferior del esternón mientras el resto de los dedos rodean la espalda del recién nacido. Se comprime el esternón hasta una profundidad de un tercio del diámetro anteroposterior del tórax con un ritmo regular de 90 compresiones por minuto, mientras se ventila al recién nacido a 30 repeticiones por minuto. Las compresiones deben de ser sincronizadas, de tal forma que cada 3 compresiones van seguidas de una respiración. Esta se verbaliza: 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. La frecuencia cardíaca debe revisarse 60 segundos después de las compresiones torácicas. Si la bradicardia continúa pese a la ventilación adecuada con oxígeno al 100% y las compresiones, entonces se inserta un catéter umbilical por la vena umbilical para la administración posterior de epinefrina a una dosis de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo en una solución intravenosa de 0.1 a 0.3 mililitros por kilogramos. Se debe de considerar la expansión de volumen cuando se sospecha de hipovolemia. Se administran 10 mililitros por kilogramos de solución salina al 0.9%. 60 segundos después de la administración de epinefrina se verifica la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca rebasa los 60 latidos por minuto, se detienen las compresiones. Posterior a su estabilización, el recién nacido ingresa a la unidad de cuidados intensivos para su atención después de la reanimación. Durante este periodo es importante su control de la glucosa. Para esto podemos prevenirlo al administrar glucosa intravenosa por medio de solución glucosada al 10% con nutrición parenteral. Posteriormente se le darán cuidados específicos en unidad de cuidados intensivos.